Don Jorge. Bueno. Nuestro anfitrión para hoy, Nicomedes Aizpurúa, director nacional de Educación Vial. Te damos la palabra, Nico. Sí, muchas gracias. Y primeramente agradecerles a todos por participar en este evento que es sumamente importante. Quiero darte las gracias a ti, Jorge, por esta iniciativa y a Verónica, tu hermana, que son parte fundamental de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y que siempre están preocupados por las innovaciones en pro de la educación y seguridad vial. Quiero también agradecer a Agustín Galdón, corrígeme si lo pronuncio mal, y a Efa Rimoldi por la participación y todo lo que nos van hoy a aportar en el tema de bioseguridad. Acá nosotros, como director de educación y defensa del usuario, educación vial, siempre hemos estado pues pendientes y preocupados de hacer el trabajo que nos ayude a reducir considerablemente la siniestralidad y por ende las fatalidades. Ahora tenemos un nuevo reto, el nuevo reto que adicional a reducir la fatalidad y siniestros viales, también es el reto de una participación segura tanto de los conductores como de los pasajeros en esta nueva normalidad que tenemos ahora que asumir. Teniendo en cuenta que educación y seguridad vial no es más que el conjunto de conocimientos, principios y valores que debemos asumir y practicar todos aquellos que de una u otra forma utilizamos las vías, ya sea como conductores, peatones o pasajeros, y eso al final se reduce en aprender a compartir, de un tema de empatía. Yo creo que esta pandemia nos debe enseñar a ser más empáticos, a ser más solidarios, y de lo que se trata es que aprendamos cómo cuidarnos. Ahora adicional a respetar las normas de tránsito, pues a practicar y asumir las normas de salud para evitar contagiar a otros. Yo culmino mi intervención y le doy pues al moderador que va a ser, que es Jorge, con este pensamiento que siempre me ha gustado. La sangre nos convierte en parientes, pero cuidarnos unos a otros nos convierte en familia. Así que seamos una familia y cuidémonos con las buenas prácticas, y para ello pues qué más que consultar con los que tienen el mérito y el conocimiento para que nos orienten en lo que debemos hacer para evitar contraer el virus. Así que una vez más, gracias a todos, Dios los bendiga y declaramos aperturada la sesión. Gracias, Nicomedes. Como pueden ver, Nicomedes está en función ahí en la Dirección Nacional de Educación Vial, como ya mencionó, coordinando transporte del personal de salud, etc. Ahora le vamos a ceder la palabra a nuestro invitado internacional desde España, Agustín Galdón. Agustín dirige su propia empresa, se llama Tráfico y Tránsito, y él entonces nos va a hacer ahora una exposición. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, gracias, Nicomedes, y gracias a todos por estar ahí. Yo estoy encantado de volver a Panamá, aunque sea virtualmente, porque sí, yo creo, estuve hace años, he estado varias veces trabajando allí, en mi anterior etapa en la Fundación Mafre, y bueno, pues, estuve muy implicado en algunos proyectos, como el Parque Omar, y la verdad es que tengo un gran recuerdo de mi estancia allí, de cómo fui tratado y todo esto que ha comentado Víctor antes de esa movilidad que tan específica por causa del calor, por ejemplo. A mí me llamaba la atención, pero en cuanto estuve 2 días ahí ya la entendí perfectamente, ¿no? Bueno, pues he preparado una presentación, voy a cargarla porque, bueno, no sé si ya la empiezan a ver. El tema que voy a comentar es, bueno, pues un tema específico sobre la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Esto yo creo que es una de las pocas
pandemias que se viven, digamos, a nivel mundial en una relación espacio-tiempo tan concreta, ¿no? No sé si lo podéis ver bien. Sí, ¿no? Sí, Agustín, estamos viendo la presentación. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar de la prevención del COVID en operaciones de servicio, logística y transporte. Esto, digamos, es un extra a la prevención habitual y eso sí quiero dejarlo muy claro porque muchas veces, bueno, pues yo estoy viendo gente que va en bicicleta con la mascarilla, con los guantes, pero al mismo tiempo va sin casco y va hablando por el teléfono móvil. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos olvidándonos de una pandemia que son los accidentes de tráfico para prevenir otra pandemia, que es en este caso el COVID. No nos podemos olvidar de que los servicios de logística, los servicios de transporte, los servicios de taxi son servicios que requieren mucha atención y ahora EFA hablará sobre este tema mucho más puntualmente, de forma más puntual, pero estamos hablando que esto va a ser un plus a la prevención habitual. Sobre el COVID, bueno, que todo esto lo sabemos, ¿no? Pues pertenece a la familia de los coronavirus, es un virus encapsulado que, bueno, pues la rápida difusión que tiene pues es debido a que la forma en que se transmite pues es a través de la vía respiratoria o a través del contacto, un periodo de incubación relativamente corto, entre 2 y 14 días. El tema de los síntomas, solamente detenernos en que los síntomas, a diferencia del resfriado o las alergias, pues no produce goteo nasal, que muchas veces a lo mejor es lo más rápido que podemos, de la forma que podemos diferenciarlo. Ahora, por ejemplo, en España estamos entrando en la época de alergias, hay mucha gente que anualmente llevaba la mascarilla y a lo mejor sabe distinguirlo un poco mejor, ¿no? Pero principalmente hablamos de tos seca y tos con goteo nasal y todo esto para diferenciar a bote pronto en un primer test el resfriado y las alergias. A lo que nos conviene ahora, síntomas desde el punto de vista del trabajador. Yo soy un conductor de camión, soy un conductor de taxi, soy un conductor de autobús. Lo primero que tenemos que hacer es informar a nuestros responsables de salud porque en teoría cada empresa tiene que tener una serie de protocolos ya digamos, estudiados y marcados a seguir en caso de que una persona pues tenga estos síntomas. Al empresario es al primero al que no le interesa pues que esto no se expanda por todos sus trabajadores, ¿no? A nivel básico, las medidas preventivas básicas no solo basta con conocerlas, es necesario interiorizarlas. Y es que si no las interiorizamos, y esto es algo que hay que dejar muy claro, y todos los que nos dedicamos a prevención de riesgos laborales sabemos que cuando una medida no se interioriza, no se ejecuta. De nada me vale, por poner el símil de las obras, los trabajadores que van con el casco en la cabeza y que se ponen el casco únicamente cuando va el inspector o cuando va el jefe de obra, bueno, pues en este caso pasa lo mismo. No me voy a lavar las manos solo cuando me ven o no me voy a cubrir la nariz, como vemos ahí en la fotografía, solamente cuando me ven. Lo tengo que hacer siempre porque si no, no voy a interiorizarlo y no voy a hacerlo en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, el quid de la cuestión aquí es el virus, cómo se transmite, pues no penetra a través de la piel, pero sí a través de las manos, cuando nos tocamos los ojos, la boca, la nariz, etcétera, pues es cuando penetra, ¿no? Bueno, tampoco vamos a entrar en esto porque, bueno, no es el objetivo, pero decir la importancia del jabón. El virus, como decíamos, está encapsulado con una capa de grasa y el jabón lo que hace es disolver esa grasa y romper
lo que serían pues, las proteínas y el ácido ribonucleico. El virus no se mata, no es un ser vivo, ¿no? Pero la única forma que tenemos es romperlo y el jabón, bueno, pues es una solución para romper esa capa de grasa. A nivel general, en los centros de trabajo, pues establecer todas esas medidas preventivas básicas. Limitar la entrada a las instalaciones de personal externo. En muchos casos no es necesario que ese personal entre, ¿no? Hay cosas que se pueden aplazar, temas que se pueden solucionar con métodos videoconferencia, etcétera. Entonces, sí es verdad que en el caso que esas entradas se tengan que hacer, pues se pueden establecer filtros. En esto estamos evolucionando mucho. A lo mejor dentro de el tema de los test, pues al principio se tardaba mucho tiempo, ahora cada vez menos, y a lo mejor dentro de un mes hay algo que detecta el virus enseguida, ¿no? Pero bueno, poco a poco se va evolucionando. Ahora, pues mediciones de temperatura es un síntoma, lo hemos comentado antes, ¿no? Limitar sobre todo la concentración de personal en zonas comunes. Y, por ejemplo, para conductores, y esto es algo que en España muchos camioneros nos comentaban al principio que era un problema, ¿no? Porque a los camioneros, después de estar durante X horas, muchas horas viajando, llegaban a un centro logístico y no les permitían entrar ni al baño ni a tomar algo a la máquina de vending, o sea, se tenían que quedar en la cabina o se tenían que quedar fuera a la calle, con lo cual los centros logísticos pues sí deben de habilitar esas zonas de espera, las deben de acotar, lo vamos a ver ahora. Sobre operarios de almacenes y centros logísticos. Algunas medidas que podemos sumar a los que ya hemos comentado antes, aparte de todas estas preventivas básicas, el uso obligatorio de los EPIs, los equipos de protección individual, y reitero un poco lo que he comentado antes, no basta con usar los EPIs para el COVID, sino también los EPIs para las labores normales, botas de seguridad, gafas, chaleco reflectante, etcétera. No nos olvidemos de todo eso. Algo importante, toda la coordinación de cargas y descargas, agilizando al máximo la operación. Hay que evitar que la gente tenga que esperar, que la gente, si tiene que esperar, mucha gente se va a acumular y se va a evitar, digamos, esa distancia social. Entonces, todo esto incluso también es un aprendizaje, el gestionar bien todos estos turnos. Pues ahora estamos con COVID, pero dentro de unos meses esperemos que no haya este problema, pero a la empresa que ha empezado a gestionar bien todas esas entradas y salidas de almacén, pues seguramente puede ser más rentable, les puede sacar más rendimiento en el futuro, ¿no? Otro aspecto importante es fomentar el intercambio electrónico de documentos. Bueno, pues albaranes, facturas, todo eso no es necesario que se entreguen en mano seguramente. Y en caso de que sea el conductor el que tiene que realizar la descarga, porque en muchas áreas pues hay personal de almacén, pero en otras es el conductor el que va a realizar esa descarga, delimitar la zona en la cual puede operar el conductor y la zona y los elementos que va a utilizar. Se va a utilizar un traspale que sea exclusivamente para ese conductor. Cuando termine ese conductor de utilizarlo, se limpia, se desinfecta y lo puede utilizar otro. Para transportistas, pues todo lo que hemos comentado antes, los EPI facilitados por la empresa a la que se va a trabajar, utilizarlo, el transportista o su empresa informarse previamente de cuáles son las condiciones en las cuales él va a tener que realizar esa entrega, si hay un horario, ceñirse a él, si hay que entregar una documentación, haberla entregado previamente, intentar permanecer únicamente en los espacios habilitados para ese conductor y, bueno, pues usar los EPIs facilitados por la empresa. Eso depende de la legislación en cada país. En nuestro caso, pues es la empresa, el centro logístico, la que tiene la obligación de dar esos EPIs al trabajador. Bueno. Otro gremio más, repartidores a domicilio, personal que entrega comida rápida, que entregas paquetería, etcétera, ¿no?
bueno, pues sobre todo esto que hemos comentado, algún aspecto más, evitar entrar en el interior de la vivienda. Ya hay muchos, bueno, la mayoría de aplicaciones ya tienen la opción de entregar en la puerta o dejar en la puerta. Algo muy importante es evitar la contaminación cruzada, contaminación entre alimentos envasados y alimentos no envasados. Esa mezcla, bueno, pues evitarla en toda la cadena de transporte. Aquí volvemos, si interiorizamos las normas, las vamos a ejecutar siempre, no solo cuando nos vean, ¿no? En los cambios de turno, todo el tema de higienizar vehículos, volvemos al tema de la documentación, evitar el uso de efectivo, el dinero, etcétera. Sobre taxis, bueno, todas esas preventivas básicas, información a clientes. Aquí ayer precisamente salió la televisión en Madrid. El gremio de taxistas pues tiene un servicio de limpiar con ozono todo el interior de los vehículos, ¿no? Entonces, bueno, pues si el vehículo ha sido limpiado con ozono, informar al cliente de que se ha limpiado, si el vehículo tiene mampara, es decir, que el cliente se sienta seguro. Es algo que incluso repercute positivamente en el servicio, ¿no? El dar un servicio de calidad pues hace que el cliente, bueno, pues lo haga más a gusto y esté más tranquilo. Y bueno, pues sobre algo importante sobre el tema de la desinfectación con ozono. El ozono es una molécula muy, muy volátil. De hecho, en 30 minutos, una hora como mucho, pues ya vuelve a oxígeno, a O2, y digamos que pierde, digamos, ese poder desinfectante. O sea, no porque un vehículo se limpie con ozono, vamos a poder estar todo el mes funcionando con ese vehículo con total tranquilidad, ¿no? Algo importante, renovar el aire por las ventanillas. Bueno, pues ser muy exhaustivos en el tema de la limpieza. Seguir, algo importante también que se está dando, están creciendo mucho las intoxicaciones. Por una parte, en los hogares, y con niños que se bebe la lejía literalmente, pero gente que es a la hora de limpiar mezcla productos que pueden ser nocivos, y en vehículos también se está produciendo esa situación. Vale. Y bueno, pues ya para terminar, una serie de consejos generales a nivel general, ¿no? Pues lavado de manos, muy exhaustivo, la distancia social, intentar mantenerla siempre, el uso de documentos electrónicos, albaranes, facturas, información previa de acceso, todo ese tipo de cosas, el uso de EPIs sumados a los anteriores, a los normales, y la limpieza exhaustiva de los vehículos. Algo importante, dentro de los vehículos, cuanto más diáfano sea el espacio, cuanto menos cosas tengamos, mejor, menos escondites para el virus vamos a dar, y más fácil va a ser la limpieza. Y también de cara a la propia seguridad, a la seguridad del vehículo. Todos sabemos que llevar cosas sueltas dentro del habitáculo, en caso de que haya un impacto, de que haya un accidente, todo eso va a salir disparado y va a chocar contra el conductor, contra los usuarios, etcétera, ¿no? Entonces, por limpieza, por higiene y por seguridad en el vehículo, cuanto menos cosas dentro, mejor, ¿no? Y los transmisores. ¿Cómo se transmite el virus? Aparte de en el aire, pues cosas que usamos habitualmente, pues el dinero, toda la manija de las puertas, por ejemplo, toda la documentación, el material que utilizamos en cargas y descargas, y sobre todo este que tenemos aquí a la derecha, el teléfono móvil. El teléfono móvil normalmente, antes del COVID, ya era un elemento en el que se acumulaban una cantidad ingente de gérmenes, y los virus del COVID también, este virus también vive ahí en
la plataforma, o sea, en la superficie del teléfono móvil, ¿no? Y bueno, pues nada más. Pero bueno, pues si queréis luego al final las preguntas o como lo queráis organizar. Y aquí está mi correo, pues cualquier cosa que necesitéis, pues estoy encantado de serviros. Gracias, Agustín. Apreciamos esos recordatorios ahí de higiene y de hábitos que debemos prestar más atención, especialmente en el tiempo en que vivimos. Ahora le vamos a pasar la palabra a nuestra otra invitada internacional de España, Efa Rimoldi. Efa, tienes nuestra atención. Fenomenal, muchas gracias. Bien, chicos, yo voy a ser revolucionaria y les voy a hacer una propuesta. Vieron que cuando a veces comemos, entre plato y plato nos dan una bebida en el medio para cambiar de sabores. Entonces, acá ya veo, allá que hay uno que está bostezando, el que está al lado de Glenny, no sé el nombre, está bostezando, ahí lo veo. Entonces, les voy a proponer que se sienten con el culete adelante de la silla. Venga, siéntense con el culete para adelante, en forma recta. El culete para adelante y los dos pies en el suelo. Equinar, que no te estoy viendo, que no estás haciendo nada. Adelantar el culete en la silla. Las dos pies en el suelo. Venga. Las manos en las rodillas. A Claudio tampoco lo veo. Las manos en las rodillas, porfi. Te estoy viendo. Las manos en la rodilla, la espalda ligeramente recta, porfi. Vamos a cerrar los ojos un minutito, nada más. Vamos a hacer lo que llamamos, entrenamos, lo que llamamos el minuto de stop. Cerramos los ojos. Y vamos a inhalar, exhalar bien. Dimos las nalgas. Tú estás haciendo el culete y alguna gente... Perdón. Gracias. Vamos a inhalar, exhalar. Vamos a tomar conciencia de las plantas de mis pies en el suelo. Inhalo, exhalo bien. Pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos que están apoyados en la silla. La espalda en una dinámica, una postura cómoda e incómoda a la vez. Cuello, cabeza. Vamos a inhalar, exhalar. Y vamos a tomar conciencia solamente de nuestro cuerpo, si podemos. Si tengo algún pensamiento, lo dejo pasar. Y hacemos esta propuesta porque es una forma de entrenar nuestro cerebro y sobre todo nuestro cerebro, que es nuestro GPS, es para cambiar un poco de lo que venimos, de la prevención que veníamos, que estaba hablando Agustín, y tomar conciencia y aprovechar estos 20 minutos, 15 minutos para comenzar a navegar en lo que llamamos la neurociencia aplicada a la movilidad. Y tomo conciencia de mi respiración. Inhalo, exhalo bien. Muy importante para estos momentos COVID, en momentos de ansiedad o de preocupación. Siempre puedo volver a la respiración. Muy bien, y poco a poco vamos regresando a este espacio sub. Muchas gracias. Gracias por seguirme. Bueno, entonces si ponemos la presentación que vamos a hablar ahora es sobre la neurociencia aplicada a la movilidad. Siguiente, que después voy a explicarlo de Ramón y Cajal. Vamos a hablar de lo que nosotros denominamos, trabajamos con Agustín en equipo, denominamos lo que es la movilidad 4.0. Vamos a hablar de la neurociencia y el mindfulness. Vamos a introducir un concepto que es el movefulness. Hablaremos de casos prácticos y si nos da el tiempo les contaremos unas experiencias de investigaciones de neurociencia que estamos haciendo. Empezamos. Bueno, las distracciones, no sé cómo está en Panamá, pero las distracciones están siendo, la siguiente, están siendo la primera causa de accidentes en España. Y una de las cosas que es interesante es, nosotros podemos hablar de diferentes tipos de distracciones,
pero siguen siendo distracciones. Tenemos las distracciones. Yo me distraigo. La siguiente, que es el estudio que hicimos con Race, nos distraemos simplemente por mis pensamientos. Este estudio que ven, este 56%, es un estudio que hicimos con 20 conductores de neurociencia y 1000 encuestas, y lo que descubrimos es que nuestras preocupaciones y el estrés nos puede generar un 56% de distracciones en el vehículo. ¿Vale? También están las distracciones de elementos externos, están las distracciones. Hay unas distracciones muy interesantes cuando hablamos con la gente de ITS o de las carreteras, que son las distracciones por el exceso de señales. O sea que vemos que cuando estamos en el vehículo tenemos mucha variedad y un abanico de distracciones. Entonces nosotros hemos empezado, lo que estamos haciendo es, estamos trayendo lo que es la neurociencia aplicada al mindfulness, digo, a la movilidad, y lo traemos con la herramienta de mindfulness que se utiliza en otras industrias. Siguiente, por fin. Entonces acá tenemos unas, muy rápido porque me dijeron que no tengo tiempo. Entonces me gustaría hacer, no sé si levantan la mano, no sé cómo vamos a hacer esto, Jorge, o la encuesta, pero la primera pregunta que me gustaría hacerles es, la siguiente transparencia, es muy importante esta pregunta. ¿Qué porcentaje creen de las decisiones que tomamos en el día son conscientes? ¿Qué porcentaje? ¿Qué creen? ¿Más del 50, menos del 50, más del 20, menos del 20? Estamos hablando del total del cómputo de todo tipo de decisiones. Bueno, y el resultado es, muy bien, Claudia, veo 5%. Muy bien, Claudia, esa ya te la sabés, Claudia, ¿ves? Se te ve que la sabés. Creo que ya lo deben poder usar la herramienta. ¿La ven? Pueden seleccionar la casilla. Es que yo creo que esta es si conduce en piloto automático. No sé si es la siguiente o es... Sí, no, están todas, pero no deja seleccionar la casilla, ¿eh? Vale, pues No, nada. a los visitantes sí les debe. Vale, sí, perdón. Alguno de los participantes nos puede confirmar si pueden escoger las respuestas en la encuesta. Se están viendo los resultados, dicen sí. Pues vale. Bien. Pues pasamos a la siguiente y la contestamos. Pues exactamente, como decía Claudio, es el 5%. Este es un estudio, que se hace en la siguiente transparencia. Un momentín, ahora. ¿La estás haciendo tú? Sí, lo estoy pasando yo, sí. Vale, fenomenal. Este sí es un estudio que se hizo en Harvard y es exactamente un 5%. De eso se trata este tema. Esto es para nosotros la kit de la cuestión en el mundo de la movilidad, que lo podemos hablar para vehículos, pero también como peatones. De alguna manera, cuando estamos conduciendo, tomamos muchísimas decisiones y la intención de nuestro programa es justamente mejorar ese porcentaje de toma de decisiones conscientes. Segunda pregunta, ¿qué porcentaje creen de las horas que estamos trabajando? Este es un estudio hecho en Inglaterra de 28.000 trabajadores. ¿Qué porcentaje creen del porcentaje que estamos trabajando? ¿En qué porcentaje tenemos nuestra mente distraída? Imagínense un día normal, ¿cuánto tiempo estamos realmente haciendo lo que tenemos que hacer, como dicen nuestras abuelas? ¿Hay que estar a lo que estás? ¿O qué porcentaje estamos en otro lugar? ¿Qué creen? ¿Que es más del 50, menos del 50? No sé si, Jorge, si tenemos encuesta en esta. Sí, ahí es la pregunta número 2. Fenomenal. ¿Y se ven los resultados ahí, Jorge? Jorge, no te escucho, estás con el...
Sí, voy a ver si puedo compartir los resultados. Fenomenal. Creo que al final de las 6 preguntas podemos compartir los resultados. Ah, fenomenal. Bueno, no pasa nada, pues seguimos, no pasa nada. ¿Y qué porcentaje? Como digo yo, esto es un estudio de 28.000 personas en Inglaterra, no es aquí en España, en el sur, que hay buen clima y que te apetece salir, y en Panamá es lo mismo. ¿Qué porcentaje es? Es el 47% de nuestro tiempo que estamos trabajando, no estamos en nuestro trabajo, estamos con nuestra mente distraída. Este estudio concreto todavía no está realizado a nivel de la conducción, de la seguridad vial, de la movilidad, de los conductores. Nosotros hemos hecho algunos estudios, pero no con esa base de datos tan grande. Muy bien, entonces, con estos dos datos, nuestra propuesta es uniendo lo que, no sé si ustedes saben, conocen lo que se llama la palabra mindfulness, no sé si han escuchado hablar de ella, pero lo que hemos hecho es uniendo lo que es el mundo de las prácticas contemplativas, uniendo lo que es la psicología positiva y el coaching, y uniendo lo que es la neurociencia. Comienza hace unos años, hace bastantes años, la revolución del mindfulness. Es una revolución del mindfulness que nace de los hospitales, nace con Kabat-Zinn, John Kabat-Zinn, en Massachusetts, y por eso tal vez la escuchamos mucho más en el mundo, comenzó a hacerse más potente en el mundo de los hospitales, especialmente con las enfermeras, y también pasa al mundo de las empresas. Las grandes corporaciones utilizan mindfulness para entrenar a sus ejecutivos. ¿Y por qué? Porque es una técnica que para mí llegó para quedarse. Llegó para quedarse, la siguiente transparencia, porque ya se está demostrando científicamente que nosotros podemos entrenar nuestro cerebro y podemos hacer que nuestro cerebro, tanto podemos entrenar nuestro cerebro primitivo como nuestro sistema límbico para que en muchos momentos de reaccionar frente a un estímulo respondamos. Esto hace que nuestro neocórtex funcione mejor y que podamos tener decisiones más claras y, como yo siempre digo, cuando estamos entrenando, usar nuestros superpoderes. Entonces, ahora ya entramos en lo que es exactamente lo que es nuestra propuesta de mindfulness. ¿Les ha sucedido a alguno de vosotros alguna vez que hayan llegado a un lugar que es un trayecto habitual y no se acuerden cómo llegaron? Esta sería la tercera pregunta pregunta en la encuesta, sí, la tercera pregunta en la encuesta. Fenomenal. Fenomenal. Aquí vamos a ver este grupo, qué tal mindful conduce o no. El 40% dice que sí y un 60% dice que no. Uy, qué bien, ¿no? Muy bien, gracias. La siguiente pregunta. ¿Les ha pasado alguna vez que vienen conduciendo despistados y se pasan un semáforo o un paso de peatones? A ver cómo va. La cuarta, ¿no? La cuarta, aquí el 20% dicen que sí y el 80% dicen que no. Creo que quieren evitar las multas, ya que tenemos aquí al director. O están identificados. Qué buena clase esta, ¿eh? Sí. Bien. Pues nada, eso es lo que nosotros llamamos conducir en piloto automático. Y es muy interesante porque en la conducción de piloto automático se dice andar en piloto automático fuera del mundo de la seguridad vial. Y aquí nos queremos hacer referencia a eso que decíamos recién, y es lo potente de la neurociencia y de la ciencia que está demostrando es que sí podemos entrenar nuestro cerebro y que sí, como decía Víctor Franklin, podemos usar nuestra libertad a la hora de responder en vez de reaccionar. Imagínense esas situaciones muy emocionales en pleno atasco, alguien te toca, alguien te pita, me imagino, bueno, yo he estado en Panamá, con el calor que hace, que estás de muy mal humor. Hay muchos espacios donde podemos reaccionar muy profundamente. Y de eso es nuestra propuesta. Entrenémonos para que no sea así. Siguiente propuesta, siguiente transparencia. Siguiente, entonces, siguiente. Y simplemente una reflexión que nos gusta es, conducimos, pero ¿cómo caminamos? También podemos caminar con piloto automático, ¿no? ¿Esto no es interesante? Fíjense que
Estas son las calles de Corea, donde han decidido los peatones dividirse en los que, y ellos son, los coreanos son muy obedientes, ¿no? Por un lado caminamos los que vamos con el teléfono móvil y por otro lado no. O sea que esto ya se está poniendo de moda en la movilidad futura, presente, futura. Te comparto el resultado aquí de la encuesta. Dice el 30% de la audiencia que sí camina en piloto automático y el 70% no. Bueno, qué chicos más correctos, ¿eh? Entonces, para nosotros, que ahí los invitamos a ver unas reflexiones que hacemos en nuestro LinkedIn, nosotros creemos que el COVID, como decía hoy en la introducción, decía Nicomedes, decía algo así como, nos va a traer más conciencia. Nosotros lo llamamos el mensajero del cambio. Yo creo que lo que está trayendo esta pandemia a nivel, primero es que no tiene precedentes en la historia, porque en ningún momento que hubieran muchas guerras mundiales, en ningún momento tuvimos todo el planeta en una situación tan parecida y homogénea, estamos todos iguales, democráticos. Y lo otro que yo creo que está acelerando procesos. Como decía Nicomedes, tenemos que aprender, yo creo que está haciendo es acelerando y nos está poniendo la verdad en la cara. Entonces, lo interesantísimo es que podemos entrenar nuestro músculo, y como decía el premio Nobel español Santiago Ramón y Cajal, que es uno de los padres de la neurociencia, es que todo el ser humano, y esta coma me fascina, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. ¿Y de qué se trata? Y esto podemos hablarlo para la movilidad y también para fuera de la movilidad, pero esa conciencia que estaba hablando tanto Nicomedes como Agustín, cómo ser más conscientes de lo que estamos haciendo, tener conciencia, es muy interesante porque la pandemia del COVID tiene mucho más efecto en las personas que la pandemia de la seguridad vial. Entonces, ¿cómo ser más conscientes? Y de eso se trata. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, lo siguiente, hemos fusionado, hemos unido. Yo personalmente me estoy preparando, me he entrenado con Kabat-Zinn en Estados Unidos y me vengo preparando hace unos 7 años. Soy economista de profesión, pero ahora me denomino que soy economista de la atención. Lo que hemos hecho es, con el conocimiento que tenemos de movilidad, de distracciones, y con la experiencia de éxito del mundo sanitario, especialmente de las enfermeras, que a mí me parecen muy potentes. Yo hice la formación en la Complutense y la mitad de la clase eran enfermeras. Es más, por ser economista, hace 3 años me querían dejar entrar en la formación porque entraban solamente médicos y enfermeras. Y hemos fusionado estos dos conceptos y hemos creado la herramienta que se llama Movefulness, que es movilidad atenta, consciente y segura. ¿Y cuál es nuestro método? Nuestro método es, creamos un diagnóstico, ahora vamos a ver los ejemplos, creamos un diagnóstico, vemos cuál es el problema, porque no todos tenemos el mismo problema. Hoy decía Ramón, los taxistas, hay un estudio de neurociencia muy potente de los taxistas en Londres, que demuestra cómo los taxistas, cuando no habían GPS, tenían desarrollado una parte del cerebro porque se sabían todas las calles. Claro, los taxistas desarrollan un entrenamiento mindfulness en una parte de su cerebro. Entonces, ¿qué es importante? Según el tipo de conductor y lo que haga, no es lo mismo conducir en la Panamericana que en la ciudad de Panamá. Entonces, según lo que sea la necesidad, hacemos el diagnóstico y según ese diagnóstico hacemos unos entrenamientos. Siempre tenemos una base, que la vamos a mostrar ahora, pero entrenamos según lo que se necesite. Y lo que hacemos siempre es, medimos antes de empezar, después, y medimos cuando nos dejan, a los 3 meses y a los 12 meses. Porque creemos, es como cuando uno entrena su músculo para correr una maratón o una carrera, que nos estamos entrenando. No formamos, entrenamos. Y eso para mí es una clave. Porque otra de las claves potentes de nuestro entrenamiento es que nosotros entrenamos en un tema de movilidad, pero tienes un 2x1 porque muchos efectos te sirven para tu vida diaria. Siguiente. Nuestros pilares. ¿Cómo hemos construido nuestro marco hermenéutico? Nuestro marco está creado con 4. Me pregunta Ignar a quién va a dirigir los entrenamientos. Lo vas a ver ahora. Nuestros entrenamientos están dirigidos especialmente a conductores profesionales. Entrenamos a conductores profesionales y imagínense
y también y entrenamos a veces algunos grupos muy reducidos de las personas que se le quitan los puntos al conducir. ¿Cuál es nuestro marco hermenéutico? Nuestros 4 pilares. Usamos todas las herramientas del mindfulness, las certificadas, ahora está por la Universidad de Brown en Estados Unidos. Usamos el MBCR, usamos el de inteligencia emocional. En nuestro equipo hay un psicólogo que es el psicólogo Gran Hermano. Todas las herramientas de inteligencia emocional. Usamos todas las herramientas del embodiment, que es el cuerpo. Creemos que el cuerpo es muy importante. Imagínense taxistas conduciendo todo el día. Es muy importante estar hidratado, estar bien sentado, respirar, salir a mover las piernas. El cuerpo es vital para mí, para la atención. Y usamos todas las herramientas de prevención, que este es Agustín, que ahí nos mete caña. Ese sería los pilares de nuestro modelo. ¿Y cuál es nuestro objetivo, digamos? Nuestro objetivo es poder mejorar la eficiencia y la salud del conductor, y que el resorte del piloto automático, y gestionar este resorte del piloto automático, y simplemente ese pequeñito momento en que soy consciente que me despisto y vuelvo, es vital. ¿Piensan alguna vez que estamos medio dormidos y que tomamos conciencia? Si no se nos ha dado cuenta que estamos conduciendo, podemos tener graves consecuencias. Y de eso se trata el entrenamiento, de tomar conciencia cuando me despisto, de cada vez estar menos despistado, de tener una mejor postura, de estar mejor conduciendo y entender que la conducción per se es la primera actividad. Y ahí viene la respuesta a Guinar, es entrenamos a conductores para poder responder mejor en cada situación. No sé cómo voy de tiempo, pero vámonos directamente a los casos prácticos. Este es el primer caso práctico, no todo el mundo a los que entrenamos nos deja mostrar los casos prácticos, también se los digo. Este es un caso práctico muy interesante. En España, cuando tú te pueden quitar los puntos, haces una formación por puntos, que para mí estas herramientas tienen que estar ahí, y hace 25 años que estoy en el sector de autoescuelas, 20 años en el sector de autoescuelas creando los libros y desarrollando libros del sector de autoescuelas. Pero este es el grupo que tienen un arresto domiciliario porque les han quitado tantas veces los puntos que están arrestados, ¿vale? Este grupo en una cárcel de Navalcarnero en Madrid era un grupo concreto bastante, como digo yo, amantes de la libertad, en el cual para ellos las leyes no computaban, ¿vale? Muy peculiar el grupo, en el cual durante 8 semanas, 4 horas por semana, nos dedicamos a entrenarlos. Y se preguntarán por qué. ¿Por qué 8 semanas? ¿Por qué 8 semanas? Si ustedes ven, todas las formaciones del mindfulness son en 8 semanas, porque la ciencia demuestra que es el tiempo donde tu cerebro se puede empezar a transformar, con una práctica mínima de 20-30 minutos por día. Esta práctica que hicimos al principio, lo llamamos un minuto stop, que lo practicamos con los conductores para cuando van a empezar a hacer una ruta, se centren y sobre todo, no lo hemos hecho nosotros aquí, pero visualicen la ruta. Y son prácticas, pequeñas prácticas de 1 minuto, de 30 segundos, de 5 minutos, que nuestra idea es permutamos prácticas diarias, las permutamos por una visión de mindfulness, o sea, no ponemos carga extra, simplemente permutamos. Entonces, este grupo que era muy difícil, la verdad, miren lo que fue la transformación, hacemos unos test validados a nivel científico e internacionalmente, y este fue el salto, se mejoró el 100% de la atención de este grupo. Concretamente en este grupo no pudimos hacerlo a los 3 meses y a los 12 meses, pero el gran impacto, las cárceles españolas querían que metiéramos esta herramienta, lo que pasa es que no tenían dinero para pagarnos, entonces por eso no seguimos. Están buscando ver cómo hacen para pagarnos y financiarnos. Pero de alguna manera lo potente de este grupo fue que una de las mayores transformaciones también fue a nivel humano, chicos. Y esto para mí es muy importante en este momento COVID. Lo humano, la emoción cuenta. Y una de las cosas que más nos impactó fue que varios de ellos nos contaban cómo habían cambiado sus relaciones familiares a través de esta práctica. Uno nos dijo que a partir de esta práctica habían apagado los televisores a la hora de la cena y estaban hablando con su familia. Y otro nos contó que tenía la tendencia a ser muy agresivo
y que en algunos momentos ha sido capaz de controlar esa agresividad. O sea que estos son efectos muy potentes colaterales. Siguiente experiencia. Esta es una experiencia donde sí nos contrata una empresa muy concreta y muy curiosamente nos contrata porque sus conductores tienen periodos donde se pueden distraer por la monotonía de la conducción. Son territorios muy monótonos y nos contratan para qué podemos hacer para que no se distraigan tanto. Entonces, miren lo que es la evolución. Aquí sí pudimos medir primer día, 8 semanas, 3 meses y año. Y miren, cuando empezamos esta práctica, ¿y por qué empezamos a medir? Empezamos a medir porque yo vengo del mundo de la seguridad vial, de la autoescuela, he entrenado a mucha gente y cuando empezamos a meternos en este mundo nadie nos cree que esto tenga efecto. Y empezamos a medir porque creemos que la única forma de que valide nuestra experiencia es midiendo. Y lo más curioso es que a pesar de nosotros, ¿qué pasó con los primeros 3 meses? Fuimos una vez de mantenimiento y para el año fuimos 2 veces más. Una de las cosas que pasa es que esta empresa ya nos está pidiendo cómo pueden seguir manteniendo el entrenamiento, porque el entrenamiento sigue. Es como cuando yo entreno mi músculo, es un músculo. Ellos se siguen entrenando. ¿Y por qué se siguen entrenando? Se siguen entrenando porque tienen efectos a nivel personal, a nivel de bienestar y de combinación de vida familiar y de trabajo y sobre todo a nivel de salud. Esos son los mayores efectos que tenemos. Entonces, ahora aquí nos viene la siguiente, Agustín. Vale, estos son los beneficios validados por la ciencia, se mejora la velocidad, sobre todo es muy importante, mejorar la velocidad del proceso es muy importante cuando nos enfrentamos a una nueva señal o a una nueva situación. Se mejora la productividad, ¿qué quiere decir? Se mejora tu forma de conducir. El control atencional nos pareció muy importante porque eso es una investigación que hicimos más adelante, que se la podemos contar en otro momento, pero sí nos dimos cuenta que si yo tengo un nivel de estrés muy alto, a veces no veo lo que está pasando en la calle. Bueno, lo que también se mejoró, que eso es muy divertido, como cuando soy más consciente soy más consciente de la velocidad en que estoy y tengo más control y voy más paralelo, o sea, voy con una velocidad crucero mejor, más consciente. Mucho mejor, llevo mucho mejor la fatiga. También hemos demostrado la relación que hay entre la deshidratación y la fatiga. Se disminuyen los errores, los pequeñitos errores que pueden llegar a tener consecuencias de multas, por ejemplo, a veces, y se mejora la precisión. Y la siguiente, y esto es para mí, esta transparencia es una transparencia que viene de una experiencia. Este es un estudio que comenté anteriormente, que hicimos para RACE, donde el mismo conductor conducía por un trayecto normal, yo además soy coach ontológica, con un grupo de coaches estresábamos al conductor, miren cómo pierde la visión cuando está estresado, y con un grupo de gente de mindfulness le hacemos una sesión de mindfulness. Y mire qué interesante cómo se le amplía la capacidad de visión bajo la sesión de mindfulness. Y todo esto, el conductor siendo consciente que lo estamos estresando, sabemos que era un juego. Y a pesar de eso, estas fueron las mediciones que hicimos con los aparatos, la aparatología de neurociencia, que si nos dejan más tarde, se los mostramos. Entonces, para ir terminando, estos son los testimonios que para mí son los más potentes. ¿Qué dicen los conductores? Aprendí a relajarme ante situaciones emocionales, tomar conciencia de cómo afecta a mi mundo personal cuando estoy conduciendo. Me voy de casa, discuto, no discuto, ahí estoy viendo que bueno, ahora voy a eso, termino y las veo. Discuto, no discuto. Muy potente el tema de intentar ser consciente de lo que estoy pensando para que no active rápidamente mi amígdala y me ponga nerviosa. La del cambio de postura al volante, cómo enfrento los momentos de estrés, cómo me voy descubriendo que estoy en piloto automático. Y una de las cosas que hacemos en general cuando nos dejan es repasamos accidentes o incidentes en vídeo
para que la gente aprenda con las neuronas espejo de cómo lo puede haber hecho diferente para que no pasase nada. Y estoy terminando, Jorge, tú me dices si muestro algo más, si sigo, termino. Bueno, creo que sí, el tiempo nos está apremiando Fenomenal, sí, para que Verónica perfecto. haga su intervención. Muy bien, yo lo que quiero decir antes de que empiece Verónica es que yo a las 7 tengo otro compromiso. Pero bueno, si hay preguntas ya vemos cómo las manejamos. Bueno, les confirmamos que estamos haciendo la transmisión en directo en redes sociales, en Facebook. Nuestro Facebook se llama Los Merachos. Y en el de Agustín también, que se llama Tráfico y Tránsito. Las preguntas que surjan aquí las podemos también contestar por redes sociales. Así que nos mantendremos en contacto. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Efa. De verdad que el tema de la neurociencia es fascinante y bastante novedoso, ¿no? Porque son descubrimientos recientes. Ok, ahora vamos a darle paso a Verónica Vega. La mayoría de ustedes ya le conocen a Verónica, nuestra psicóloga educativa. Ella también tiene preparado algo para nosotros. Adelante, Verónica. Sí. Bueno, realmente es un placer y un honor estar con todos ustedes. Les agradezco el tiempo y mi intervención es mucho más breve porque, como han podido observar, nos estamos basando en muchas de las cosas que Agustín y Efa han estado exponiendo de manera bien detallada, pero nos gustaría pues hacer una propuesta también, ¿verdad? Para que aquí en Panamá también podamos tener evidencia de cómo se ha medido las campañas educativas que nosotros como en grupo estamos tratando de gestionar, ¿verdad? Y aquí, permítame compartir la pantalla brevemente para mostrarles un poquito de lo que quiero decir. En Fundación Reconocer, nuestro objetivo es precisamente animar a las personas a pensar en la cultura y seguridad vial de una forma diferente. Como Efa mencionó, la tecnología nos ha permitido adentrarnos un poquito más en cómo funciona el cerebro. Y si ustedes tal vez se detienen y se hacen la pregunta, ¿qué es seguridad? ¿Verdad? ¿Con qué relacionan ustedes la seguridad? Pues a veces nos podemos sorprender porque tal vez nos demos cuenta que la forma en que hemos estado relacionando seguridad vial y educación vial tal vez no es tan compatible como lo pensábamos. Y esa es la propuesta que estamos haciendo, ¿verdad? Seguridad muchas veces, mi hermano usa una excelente ilustración. Él dice, ¿tú cómo enseñas a cocinar a una persona? Diciéndole que se va a quemar y mostrándole fotos de personas quemadas, de que se rompió algo en la cocina y la persona se cortó, o que hubo un accidente con la electricidad. Y de hecho la cocina es el lugar más peligroso de la casa. Hay muchas clases de elementos. Sin embargo, no es así como enseñamos a cocinar. Enseñamos a cocinar mediante demostrar o modelar confianza, ¿verdad? En lo que estás haciendo en la cocina. Bueno, ese es el componente psicológico que la Fundación Reconocer está tratando de imprimir mediante nuestras campañas de educación vial en Panamá. Queremos que las personas sientan confianza en lo que están haciendo cuando están en la calle, pero esto solo se logra mediante una educación apropiada, basada en, como mencionó Efa, en cómo funciona el cerebro y cómo recibe la información, la procesa y cómo entonces la administra. Así que en ese caso, les estamos proponiendo tomar en cuenta el componente psicológico. Y cuando enseñamos a manejar, que sea así como cuando enseñas a cocinar a tus hijos, que se sientan cómodos en la cocina, que disfruten estar junto con su familia preparando algo para los demás. Asimismo, pues la confianza al volante tiene mucho que ver con ese sentido de seguridad que se nos imprime. Y en este aspecto, sí vale hablar de la terapia de shock. Muchas veces utilizamos la terapia de shock para enseñar educación vial. Y no, por favor, no me malinterpreten, la terapia de shock tiene un lugar valioso dentro de la psicología y dentro de la educación. Y sí tiene resultados, pero la pregunta es, ¿dónde, cuándo y cómo la terapia de shock tiene resultados? Y es súper interesante porque
En Panamá, tal vez tú no conozcas que hay un riesgo en el cual está, el mayor grupo que está comprometido en ese riesgo son los adolescentes y jóvenes adultos que van entre 15, 17 años hasta 29 años de edad. Y en Panamá la estadística lo respalda. Si conoces qué riesgo está, a qué riesgo está expuesto tu hijo o tus hijos que están expuestos, pues precisamente los varones, entre estas edades de 15 a 29 años, pues la mayor causa de muerte viene siendo decisiones equivocadas al volante o producto de conductores que tomaron decisiones equivocadas al volante. Esa es la mayor causa de fatalidad, de muerte en Panamá. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de la educación que le damos a nuestros hijos tenemos que incluir el componente de seguridad vial y pensar cómo lo voy a hacer. Porque, ¿qué tiene que ver esto con la terapia de shock? Es súper interesante, pero resulta ser que en los estudios científicos que se han hecho, se han dado cuenta que la terapia de shock funciona muy bien con el género femenino, mayormente. Y que funciona muy bien con las edades de varones comprendidas después de los 30 años. Entonces, imagínense, ¿qué quiere decir eso? Que el grupo que está ahora mismo teniendo más fatalidades es el que menos se siente impresionado por la terapia de shock. O sea que tal vez lo hemos estado usando equivocadamente con el grupo que no debemos. Entonces, por lo tanto, ¿a qué queremos llegar? Bueno, Fundación Reconocer está proponiendo utilizar estas maravillosas herramientas que que mencionaron nuestros expositores, ¿verdad? Invitados, en una forma equilibrada. Tenemos que combinar no solo la parte en que impactas al cerebro, sino también las emociones y la conducta que está envuelta según la motivación que tienes detrás de tu conducta. Y para esto estamos proponiendo una campaña que se llama Empatía, Prudencia y Cortesía. Y es como hemos estado nosotros haciendo educación vial a nivel escolar. Empatía, prudencia y cortesía, acompañándolo de movimientos para imprimir en nuestros estudiantes a qué nos referimos con educación vial, que no es solo tener miedo de tener un accidente. Educación vial también es que tú puedes pasar un rato maravilloso junto con tu familia y amigos, siempre y cuando sepas cómo fomentar, ¿no?, la confianza entre todos. Claro, muchas veces dependemos de otros conductores y cómo lo hacen, ¿verdad? Por eso aquí, ojalá estuviera Juventino Quiroz, que es el alcalde de la bicicleta. Miren, psicológicamente hablando, la bicicleta es un vehículo importante para hacer una transición entre el peatón y el conductor. ¿Por qué? Porque tenemos muchos adolescentes que no manejan bicicleta todos los días. Entonces, cuando tú les hablas de conducta vial y de los peligros, no están entendiendo porque no son conductores. Y psicológicamente hablando, hay teorías y hay experimentos que demuestran que tenemos a veces que vivir las cosas para poder captar los mensajes mejor. Entonces, si un adolescente que está a punto de entrar en una edad de riesgo no está siendo conductor, a veces no ve todas esos matices que tienen los mensajes, o piensa, esto no me aplica a mí, esto aplica al que maneja. Pero, si te enseñan a manejar en forma segura la bicicleta, ¿qué ocurre? Que esa transición entre ser peatón y ser conductor es más sencilla. Y hay escuelas en Panamá, hay una escuela donde nosotros hemos estado yendo, que es una escuela internacional, que tiene muy buena perspectiva para este tipo de cosas, y ellos han implementado un programa para enseñar a los niños a conducir responsablemente, disfrutar y reparar sus propias bicicletas. Entonces, todo esto, esta transición que permite, precisamente permite que si le enseñamos a nuestros niños en Panamá a utilizar la bicicleta responsablemente, va a permitir que sean mejores conductores y tomen mejores decisiones, tengan más empatía, prudencia y cortesía. Y que la bicicleta es un elemento que psicológicamente aporta mucho en la educación vial, más de lo que las personas piensan. Claro, entiendo, hay que proveer ciertos entornos seguros para que los niños puedan manejar bicicleta en las vías, ¿verdad? Comunes, en las vías públicas. Sin embargo, hay pasos preliminares que se pueden dar en Panamá, sobre todo en familia, ¿verdad? Y las mejores formas de aprender. Exactamente. El ejemplo es lo que nosotros más queremos imprimir, ¿verdad? Que la importancia del ejemplo es lo que
vamos a poder modelar y moldear en nuestros estudiantes, en nuestros niños, en los futuros conductores o en los que actualmente son conductores. Como mencionó Efa, muchas veces hay personas que no importa cuántos puntos les hayan quitado en su licencia, ellos siguen cometiendo infracciones. Entonces, al psicólogo de una vez le viene esa pregunta a la mente, pero ¿por qué insiste en algo que está trayendo malas consecuencias? Es lo que vemos en Panamá. Los conductores y los peatones insistimos en conductas, y me incluyo, muchos de los que estamos aquí tenemos que ser honestos, que a veces es una respuesta automática que se mencionó ahí en la neurociencia. Suena el celular y la mano lo agarra y lo pusiste al lado en el asiento del pasajero, pero lo agarras, es inconsciente. Y es ese detalle que hiciste, ese movimiento, genera una distracción que puede ser fatal. Entonces, nosotros en Fundación Reconocer pensamos que podemos combinar ambas cosas, como vieron en la ilustración. La terapia de choque es importante dentro de ciertos entornos, pero también hacer énfasis en confianza, en empatía, en la parte emocional, para crear una motivación positiva hacia adoptar conductas que sean más seguras y que también podamos, mediante esas conductas, dar un ejemplo a otros que también la sigan. Acuérdense que esto es como el efecto dominó, donde varias personas comienzan a hacerlo, los demás se sienten motivados. Y para concluir, me gustaría ponerles un ejemplo que a ustedes les tiene que haber ocurrido, y es que hay días en que estoy muy estresada y decido que ese día yo le voy a dar el paso a todo el que se me cruce, es decir, si es un peatón, si es un conductor y necesita que yo le dé el chance, yo se lo voy a dar. Y en efecto, cuando tú tomas tu pulso, al final después de hacer ese ejercicio de ese experimento psicológico, que los invito a hacerlo, el pulso, la respiración está más tranquilo cuando he terminado de manejar. Lo he comprobado personalmente. Cuando estoy a la defensiva y no quiero que nadie pase, porque voy rápido, porque no quiero, estoy molesta porque en Panamá es el juega vivo y es injusto y nadie me va a ganar en el volante, ¿verdad? Todas estas son cosas psicológicas que tenemos que comprender. La cultura en Panamá es cultura de juega vivo y lo sabemos, aquí no podemos tapar el sol con una mano. Entonces tenemos que elaborar estrategias educativas que vayan de acuerdo a nuestra cultura y nuestra forma de ver las cosas en Panamá. Y para modificarlo, pues, estamos seguros que en un trabajo en colaboración, en conjunto, es posible lograrlo, siempre y cuando tomemos en cuenta la medición. Tenemos que medir antes, tenemos que medir después, para mostrar a las personas y decirle, mira, aquí hay una prueba. Y en Fundación Reconocer, junto con la Alianza, junto con la Red Pro Cultura Vial, junto con las escuelas, estamos seguros de que se puede motivar un cambio. Ese es el mensaje breve que como fundación nos gustaría dejar, ¿no? Basarnos en evidencias más científicas, basarnos en campañas educativas, pero ver sus efectos, medir sus efectos, es más importante porque a veces creemos que con una charla podemos motivar un cambio conductual. Los psicólogos y los especialistas en educación le pueden decir que una charla, una volante, no va a motivar un cambio conductual permanente, sino transitorio, como se mostró en la charla de neurociencias, ¿verdad? Así que en este aspecto, pues, quiero agradecerles a todos para cerrar y decirles que estamos a la orden y estamos más que contentos de poder participar en estas iniciativas. Gracias. Gracias, Verónica. Gracias, Agustín. Gracias, Efa. Bueno, hemos hablado hoy de tránsito, de educación vial, de Del sonido. neurociencia, lo hemos combinado también con psicología. Y ahora, para concluir, a mí me gustaría compartir con ustedes una iniciativa que se hizo en Australia y tiene que ver con el principal problema que hay detrás de la movilidad y es el exceso de velocidad. Los seres humanos no estamos diseñados, nuestro cuerpo no está diseñado para ir a la velocidad a la que van los vehículos. Entonces en Australia construyeron cómo sería un ser humano, cuál sería la apariencia física de un ser humano para resistir los siniestros de tránsito. Y les presento ahora a Graham.
Ok, ¿lo vemos? Este es Graham. Lo inventaron en Australia. Los expertos dicen que así se vería un ser humano que evoluciona para sobrevivir a los siniestros de tránsito. Sencillamente en la energía dinámica, nuestro cuerpo no está diseñado para soportar las lesiones que ocasionan los siniestros de tránsito. Entonces aquí vemos cómo construyeron a Graham de silicón y lo llevaron de tour por toda Australia. ¿Qué les parece Graham? Simpático. ¿Les gustaría verse de esa manera? Se ve un poco raro, Graham, ¿cierto? Bueno, eso lo hicieron los australianos para enseñarnos a nosotros los peligros que hay detrás de la velocidad a la que nos estamos desplazando. Y ahora, para cerrar, quiero compartir con ustedes también otro grupo de seres humanos que van a grandes velocidades. Vamos a ponerles aquí este videito. Espero que después la Fórmula 1 no me bloquee el video, pero vamos a ver si nos lo permite compartir. So you're following Lewis. Okay, don't make me lose time then. When they feel the need to take that risk of a double stack. Well, they are double stacking because Bottas is coming into the pits as well and he's waiting, and they've got this absolutely spot on. Valtteri Bottas didn't have to slow down any more than he was required to with the 80 kilometers an hour speed limit. That was proper perfection. Just when one went out, the other one's ready to come back in again. It's like a production line. And the choreography of that is sensational. Lo que acabamos de visualizar es lo que se conoce en el deporte de la Fórmula 1 como un pit stop o una parada en el pit. Y allí vemos cómo entran dos vehículos a el cajón del equipo Mercedes, que ha ganado 7 campeonatos y se ha estructurado sobre la base de ser una organización que no culpa los errores. Qué interesante. Cuando no se culpa los errores, sino que se crea un proceso para absorber el error, para que no se vuelva a cometer de nuevo, se crea una organización de alto rendimiento. Se los exponemos a ustedes porque si manejan, por ejemplo, grupos de conductores profesionales, lo que queremos es que no se accidenten. Entonces vimos ahí dos vertientes, ¿no? Un ser humano que está diseñado para resistir los accidentes, y luego vimos un equipo deportivo con carros que tienen 1000 caballos de fuerza y que andan a 300 kilómetros por hora, pero ellos diseñan la pista. Vieron ahí los mecánicos tenían uniformes, cascos, o sea, piensan en que el ser humano va a cometer errores, pero ¿qué podemos hacer para minimizar los errores? Y una parte importante que usa este equipo de Fórmula 1 y por eso ha ganado tantos campeonatos recientemente es esta fórmula de no culpar el error, sino más bien premiar cuando alguien señala que hay un error para que la organización lo pueda corregir. Y por último, me gustaría cerrar entonces este foro presentándoles a ustedes una canción que nosotros en Fundación Reconocer hemos inventado. La compusimos. Y qué seguridad, confianza en ti mismo. Y qué seguridad, la ausencia de peligro. Tranqueta, pon presa. Me voy para la calle, qué pereza. Carros, coches, chunchos, naves o vehículos. Creo que he leído demasiados artículos. Pito, corneta, claxon. Pongámonos de acuerdo. Todos los países que hablamos español, en seguridad vial hay que ajustar el dial. Pongámosle frenos a este descontrol y etiquetemos a los que son amigos del alcohol. Qué seguridad, la ausencia de peligro. Y qué seguridad, confianza en ti mismo.
Bien, ese es el estreno mundial de nuestra canción para la seguridad vial, que recoge lo que Verónica ya nos explicó, ¿no? De que seguridad tiene dos definiciones. Una es la ausencia de peligro y la otra es que uno debe desarrollar confianza en uno mismo. Entonces, bueno, podemos hacer una sesión breve de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos contestar unas 2 preguntitas o 3 y ya con eso cerramos el foro virtual. A ver, vamos a abrirle el micrófono brevemente a Víctor. Sí, yo quería hacer una pregunta a la licenciada que hizo la exposición sobre el tema de las evaluaciones que hicieron en España, y me llamó muy poderosamente la parte donde hablaba sobre la fatiga. ¿Cómo lograron ustedes psicológicamente transmitir ese mensaje a los conductores o a aquellas personas que cometían errores y que, bueno, eran más que todo vulnerables por el tema de este tema de fatiga, que es una de las causantes más grandes en materia de accidentes de tránsito en muchos aspectos? Vale, a ver, Víctor, mira, el tema es que me preguntaban por el chat, a ver cómo les explico. ¿Alguno de ustedes hace algún deporte? ¿Se ha entrenado para correr una carrera? Imagínense cuando uno se entrena. No, vale, fenomenal. El tema es que no hay una... A ver, nosotros lo que llamamos es la tecnología, son tecnologías sociales y se llaman entrenamiento en primera persona. Yo me puedo sentar con cualquiera de ustedes, contarles el contenido, pero si no se pasa por el proceso y no te entrenás, no te transformás. La transformación viene porque estamos 8 semanas en las cuales tenemos 3 horas de clase y cada día, cada persona se va entrenando como un músculo. Entonces, te vas entrenando, Víctor, porque tú cuando te vas entrenando vas distinguiendo, tomás conciencia de, jolín, ahora estoy cansado. ¿Me explico? Es como que vas tomando conciencia. Pero por eso por eso se necesitan 8 semanas. Sería mucho más fácil para mí darte las 25 horas de una vez, en 2 días. Pero necesitas ese tiempo para que la gente se vaya entrenando. Te respondo un poco más. Las personas, porque nosotros, todo esto siempre es voluntario. Las que no quieren hacerlo, los invitamos amablemente que se vayan, porque si no creamos la alianza y el compromiso que la persona se entrega a la causa, no hay tutía. Pero Víctor, mi experiencia, vamos a poner el ejemplo, me estoy posicionando con las personas más críticas que hayamos tenido. La experiencia es que las personas, cuando se empiezan a entrenar, el beneficio es casi inmediato, no solo en la movilidad, sino en otros aspectos de tu vida. Como te es un beneficio muy rápido, querés seguir entrenándote. Víctor, no sé si te estoy respondiendo, ¿eh? Pero concretamente, vale, pero te cuento otra cosa. Con RAS hicimos una investigación de neurociencia y fue muy interesante, que esa la podemos pasar, la tengo que buscar. Fue muy interesante porque vimos la relación que había entre la deshidratación y la fatiga. A ver, y eso es la parte del embodiment que entrenamos. El embodiment yo lo traigo del Qigong. Yo también soy instructora de Qigong. ¿Qué sucede? El cuerpo a veces no distingue entre que tengo sed y tengo hambre. Muchas veces tengo sed y creo que tengo hambre. Y como, y sigo teniendo sed. Entonces, hay un tema de entrenamiento de cuerpo para que tiendas, por ejemplo, todos nosotros cuando estamos cansados empezamos a tener como a sentarnos para un lado, cada uno tiene como su propio defectito. Cuando estás sentado es cuando tomas conciencia que me estoy como tumbando, me siento. Otra tontería que no lo es, si yo no estoy recta, no tengo ángulos rectos sentada, el oxígeno no me llega a todas partes. ¿Cuándo me fatigo? Cuando el oxígeno no me está llegando. Una tontería, como mucho, me pongo a conducir. No digo ni siquiera tomar alcohol, ¿eh? Como mucho, me pongo a conducir. Toda mi energía está en la digestión. Excelente. Entonces, gracias el cuerpo, por la aclaración. hay que entrenar el cuerpo. Un minuto ya de la transmisión. Perdón. Lo que podemos hacer, Víctor, es que nos mantenemos en comunicación y así EFA nos completa la respuesta. A ver, Nicomedes, nos gustaría que nos dieras algunas palabritas finales ya para ir cerrando el foro.
Sí, primeramente, una vez más agradecerles a todos ustedes, a Jorge, a Verónica, a Agustín, a Efa, por este aporte que contribuye mucho en todo el tema de educación vial, la bioseguridad que debemos tener en la nueva normalidad que se avecina y pues hacer un llamado pues de atención a todos nosotros que debemos de una u otra forma ser parte de la solución o convertirnos en esos agentes de cambio y llevar ese mensaje a nuestras organizaciones. Aquí hay algunos sectores de transporte, aquí estamos participando varios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre que tenemos que estar en esa comunicación con los transportistas, con los usuarios y de que se entienda que podemos cambiar, que el mundo está exigiendo que cambiemos. Y me gustó mucho lo que Verónica decía, que por allí nos gusta que nos ayuden, pero cuando nos toca ayudar o hacer algo se nos dificulta un poco. Cuando hablé al inicio de que esta pandemia nos estaba llevando a hacer cambios, y el cambio es porque nos está enseñando a que tenemos que ser solidarios. Y esa era, o quiero decir que era la principal causa de accidentes, la falta de solidaridad que hay en las calles. Porque vivimos un doble discurso. Cuando vamos en la calle, y yo siempre lo he dicho, queremos que nadie se nos meta. Pero cuando nos toca meternos a la calle, queremos que todo el mundo nos dé chance. Y allí ocurren los siniestros. Y ahora, con este tema de las medidas de contención y prevención que debemos tener, aún más tenemos que ser solidarios y compartir. Si vemos a alguien en la calle, tal vez que no lleve su mascarilla y va a subirse a un medio de transporte, pues si tenemos alguna extra, compartirla, ¿no? Para que seamos parte de la solución que el país requiere. Así que una vez más, reiterarles, muy interesante todo el tema. Ahora yo espero que podamos, como me dijiste que ibas a grabarlo, poderlo accesar para analizar muy bien algunas cosas que tal vez en el momento se nos pasó, poder apreciar mejor la exposición de Agustín y de Efa, que es realmente muy interesante y aporta mucho en este tema que hoy es justo y necesario que hagamos nosotros los cambios requeridos. Así que felicidades una vez más, gracias a todos ustedes por participar y esas son mis palabras realmente. Gracias, Nico. Y bueno, te confirmamos que sí, que estamos haciendo la transmisión en directo en el Facebook y que estamos grabando la reunión. Entonces, brevemente, a ver nuestros tres expositores, si lo pueden condensar en unos 30 segundos, ¿cuál es su mensaje final? Empezamos con Agustín. Ahora. Bueno, en 30 segundos, pues mi campo la prevención. Entonces, la prevención igual que para esta pandemia, para el COVID, pues nos hemos dado cuenta de lo importante que es la prevención y lo importante que es mirar al que tenemos enfrente, porque muchas veces el ponerse la mascarilla es no solo para no contagiarme yo, sino para no contagiar al que tengo enfrente. Bueno, pues que miremos con esa misma perspectiva cuando trabajemos en la prevención en seguridad vial, que no se nos olvide y que sigamos adelante en ese sentido, ¿no? Gracias, Agustín. Efa, tu mensaje de cierre. 30 segundos. 2, 1. El universo nos dio 2 orejas y una boca. O sea, ¿será que tenemos que escuchar más de lo que hablamos? Y eso lo aplico para la seguridad vial y es respiremos, tomemos conciencia de la respiración. Nuestra ancla es la respiración. Y como decía Verónica, ese tema de reaccionar, ¿no? Simplemente respiremos. Porque a veces no respiramos bien. Gracias, Efa, y creo que el mensaje para todos es que también necesitamos aire limpio, así que la movilidad sostenible va un poco amarrada con eso, ¿no? Por eso estamos promoviendo lo de la bicicleta. Verónica, esperamos también tus palabras finales, por favor. Bueno, para finalizar me gustaría decir que
uno de mis trabajos principales era jugar con los niños. Me pagaban para jugar con niños en las escuelas. Y a veces había niños que venían y me decían, yo no quiero jugar con él o con ella o con ellos. Y yo le decía, bueno, el objetivo de hoy es jugar. No te estoy pidiendo que te cases. Te estoy pidiendo que juegues nada más. ¿Y qué quiero decir con esto? Que para lograr lo que queremos lograr como grupos colectivos, se necesita colaboración y tiene que ser transdisciplinaria. Es decir, tenemos que juntar los conocimientos y las áreas de cada uno de nosotros. No pensemos que un área es más importante que la otra. En forma transdisciplinaria nos podemos unir y compartir lo que cada uno de nosotros tenemos y en forma positiva también. Gracias. Bueno, gracias a todos y a los expositores. Les recordamos pues que la transmisión está disponible en el Facebook, ahí pusimos el enlace. Voy a parar